Gracias por continuar con nosotros en Cuarto Intermedio, y tal como lo anunciamos en el bloque anterior, nos acompaña el congresista Omar Chejade, miembro de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, para conversar sobre el tema que ha marcado la agenda esta semana, la protesta que presentará nuestro país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras haber aceptado la demanda de 59 casos de terroristas en nuestro país. Congresista, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar en Cuarto Intermedio. Gracias a usted por acompañarnos en esta oportunidad. Esto nos pone nuevamente en la discusión, ya bastante antigua, sobre si Perú debe o no mantenerse bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe mantenerse. Yo estoy de acuerdo que el Perú no debe salirse de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros que de alguna manera apoyamos la lucha contra la violación de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción que hubo en la década del 90, en la época del gobierno Fujimori y Montesinos, y que justamente la CIDH nos sirvió para reparar a las víctimas, para reponer esta vulneración a los derechos fundamentales que hubo en la década del 90. No podemos opinar distinto porque unos cuantos sinvergüenzas, unos cuantos terroristas quieren aprovecharse de alguna manera de determinadas situaciones. Por lo tanto, si bien es cierto, nosotros debemos decir que la democracia, te decía, no debe ser boba, ni lenta, ni débil, ni tonta. Al mismo tiempo tenemos que decir y ser firmes ante cualquier situación, cualquier astucia o ardid que puedan tomar estos sinvergüenzas de los terroristas o miembros de Sendero Luminoso que han delinquido y que de alguna manera se quieren reagrupar con determinadas fachadas tratando de recurrir a la CIDH. Hay algunos de los detractores de la competencia de la Corte Interamericana, quienes sostienen que deberíamos retirarnos, argumentan que podrían existir algunos de los magistrados dentro de la Corte que están ideologizados, lo cual quizás les da un argumento para sostener que lo ideal sería que nos retiremos. A ver, no hay que confundir la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la comisión la que ha aceptado en este momento. La que ha admitido la demanda por parte de los miembros de Sendero Luminoso, los que han sido condenados por terrorismo, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer filtro para llegar hacia la Corte Interamericana. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es admite o no admite las demandas, las puede rechazar preliminarmente o liminarmente, o como el caso que ha sucedido, admitirla, y luego de una evaluación emite un informe, ¿no es cierto? Que no es un fallo, es un informe. informe. No es un fallo, es un informe en el que se señala su procedencia para que ya recién la Corte Interamericana revise, evalúe y procese dicho informe, esa demanda, por parte en este caso de la gente que ha sido condenada por Sendero Luminoso, o lo archiva, ¿no es cierto? Entonces, creo que tampoco hay que asustarnos, ¿no es cierto? Yo creo que el Ministerio de Justicia, a través del gobierno peruano, ha hecho muy bien de prender las alarmas, a las alertas, para estar muy atento y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comporte de acuerdo a derecho. Muy bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchos terroristas o miembros de Sendero que han sido condenados, ¿no es cierto?, en fallo justo, de manera insólita, han demandado al Estado peruano por supuestamente haberse violado el debido proceso judicial. Lo cual es bastante raro, es insólito, es sospechoso. Por una razón sencilla, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había en muchos casos declarado nulo las sentencias, las condenas contra gente de Sendero Luminoso por sentencias y procesos que hubo en la época de justamente de Fujimori y Montesinos. Te acordarás los jueces sin rostro, te acordarás los testigos que tenían unos códigos y no tenían números, y supuestamente, presuntamente, se les había vulnerado el derecho de defensa, el debido proceso y otros derechos fundamentales judiciales. Muy bien, esa Corte Interamericana que en los comienzos de ya retornar a la democracia en el Perú a partir del 2001, época de Paniagua, Toledo sucesivamente, anuló las sentencias, el Poder Judicial peruano les hizo caso. ¿Y qué cosa hizo? Volvió a procesarlos, obviamente con orden de detención, y volvió a condenarlos, ya sea con la misma pena o con penas parecidas.
subsanando los supuestos errores que se habían dado en la década del 90 en la autocracia de Fujimori y Montesinos. Muy bien, ya han sido procesados en gobiernos democráticos con todo el debido proceso, cautelando su legítima defensa, su derecho de defensa y todas las garantías que tiene un proceso judicial, que además ha sido público. No ha habido jueces sin rostro, no ha habido testigos encapuchados, ni con código, ni mucho menos. Entonces, es insólito que hayan ellos interpuesto 59 procesados por terrorismo y condenados por terrorismo. Son 59 casos, pero que involucra a 63 condenados por terrorismo. Correcto. Y que ya han sido condenados. Y que en muchos casos, Jorge, ya están por cumplirse su pena. Te pongo un claro ejemplo. El caso de Maritza Garrido Leca. Ella, si mal no recuerdo, ha sido condenada a 25 años de prisión. Le faltan 2-3 años para salir libre. Y sin embargo, interpone una demanda ante la CIDH. ¿Cuál creo yo que es el trasfondo? Porque ya la condena están por cumplir la mayoría de los 59 casos. El trasfondo es la indemnización, la reparación civil, el tema dinerario, ¿no es cierto? El tema lucrativo, el tema crematístico. Porque no se explica que gente que incluso ya ha sido condenada con todo el debido proceso, con todas las garantías procesales en gobiernos democráticos y que ya esté por cumplirse la pena, interpongan en la hora nona una demanda contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es que hay antecedentes precisamente que señalan que ya se ha otorgado indemnizaciones, reparaciones civiles a condenados por terrorismo que precisamente acudieron ante la Corte. Y esa es la intención justamente de la gente de Sendero Luminoso del terrorismo que ha sido condenada en buena lid judicial en el Perú, ¿no? La respuesta del ministro de Justicia ha sido realmente muy firme al solicitar la protesta. Ha señalado que se van a revisar todos y cada uno de estos casos para presentar una protesta formal ante esta comisión. Pero ¿hay antecedentes de esto también, de que el Perú haya solicitado en alguna otra oportunidad una protesta? Sí, mira, la protesta, que es las alertas que hay que tener presentes, son importantes. Yo aplaudo al ministro de Justicia, señor Adrián Sen, al doctor Adrián Sen, porque creo que está haciendo lo justo. Estamos defendiendo como gobierno al Estado peruano. Somos abogados del Estado peruano, defendemos al Estado peruano. Y el ministro de Justicia es el primer defensor del Estado peruano, a través también, como no, del presidente de la República. Por lo tanto, está bien lo que ha hecho. Sin embargo, yo creo, para tranquilidad de la sociedad, de la opinión pública, que también hay que guardar la calma, ¿no es cierto? Es una simple admisibilidad de la Comisión, no de la Corte, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso hay que dejarlo en claro, no es la Corte. No es la Corte, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido dos alternativas: o archivarlo preliminarmente, la demanda de los señores terroristas, o admitirla. Hizo lo segundo y eso ha generado cierta alarma. Sin embargo, la Comisión no emite una sentencia, como bien se ha dicho, simplemente admitido, y emite una recomendación, no en este momento, sino a posteriori. Y es por eso que lo que se le está diciendo a la Comisión es: cuidado, estamos detrás, vamos a estar cautelando los derechos del Estado peruano contra gente terrorista que ha vulnerado más bien los derechos de miles, si no millones de ciudadanos en el Perú, y que ha matado más de 69.000 personas en el país, y que ha causado destrozos, sangre, llanto y una serie de daños irreparables. Parte de la molestia, creo, de las personas que en este momento piden que nos retiremos de la competencia de la Corte es que siempre o casi siempre admiten este tipo de demandas, lo cual parece que nos deja un poco descolocados y daría la imagen de que nuestro país no está juzgando de manera adecuada a los condenados por terrorismo. Jorge, ha habido un tufillo, evidentemente, ideológico, no quiero pensar de todos, pero de varios magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en algunos casos también de la Corte. Sin embargo, el Perú, creo yo, es respetuoso de los tratados internacionales. Así que como cuando la democracia necesitaba, cuando se la estaba vulnerando en épocas pretéritas, sobre todo en la década del 90, los derechos fundamentales, había persecución, violación de derechos humanos, grupos paramilitares, un gobierno autoritario, y necesitábamos de los organismos internacionales, en sede internacional. Tampoco en democracia podemos olvidarnos cuando teníamos vacas flacas y cuando justamente necesitábamos, como un Estado miembro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de San José de Costa Rica y de todos los tratados internacionales que defienden los derechos humanos, tampoco nos podemos olvidar de los organismos supranacionales. Por lo tanto, sería un error, y yo creo que el gobierno no está comprometido en eso, estoy convencido
el gobierno del presidente Ollanta no está comprometido en salirse de sede internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo yo que hay que cautelar y estar dentro En de ese ningún organismo. escenario, ni siquiera si es que esta comisión decide aprobar Es que yo- esta demanda y enviarla a la Corte. Yo estoy convencido, no de la Comisión, pero sí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta demanda insólita, abusiva, astuta, mediante un ardid, no va a prosperar. Te repito, no va a prosperar. ¿No es cierto? Y yo estoy convencido porque además tengo alguna experiencia en temas de derecho internacional, hemos participado en procesos de extradición, en algún momento seguramente hemos recurrido como miembros del Estado, como defensores del Estado, en temas de derechos humanos y hemos recurrido también a temas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estoy convencido que esto no va a prosperar, por más que haya algunos magistrados que efectivamente tengan un tufillo ideológico de izquierda o de O sea, no podemos negar que eso sí es real. Sí, sí Porque es incluso real, se ha sí, recordado sí en es estos real, días sí es real. que la sentencia que dieron en el año 2008 sobre el caso Castro, hubo un magistrado que incluso llegó a comparar a las senderistas con Juana de Arco. Recordará, sí, el sí. magistrado Trindade, el brasileño. Sí, sí, lo conocemos, a Trindade. Y es cierto que hay un tufillo socialistón, si se quiere, de ultraizquierda, en Socialistón. algunos casos, sí, en algunos casos, no socialista, me respeto para las personas que son miembros de los partidos socialistas, pero sí socialistón, digamos, ¿no? Por así llamarlo, en que vulnerando los derechos del Estado peruano, se han ido y se han arropado en causas absolutamente que han estado más bien contra la seguridad nacional y contra la seguridad de los pueblos, ¿no es cierto? Que hay que respetarlos. Y eso no podemos negarlo. Y por eso, repito, Jorge, está muy bien que el Estado peruano y el Ministerio de Justicia encienda las alarmas, las alertas, ¿no es cierto? No sé si rojas, pero por lo menos naranjas, para decirle a la Comisión y también, como no, a la Corte Interamericana, el Estado peruano es democrático, es un Estado respetuoso del Estado de Derecho, pero la democracia no puede ser boba y vamos a estar alertas a cualquier fallo venidero porque protegemos a la nación peruana. Precisamente sobre esa alerta y lo que viene después en el proceso me gustaría que conversemos, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con el congresista Omar Chejade aquí en Cuarto Intermedio. No se vayan, ya volvemos. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción. Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. Reconsideración. Concluido el debate y aprobación de un proyecto de ley, cualquier parlamentario tiene la facultad de solicitar la reconsideración de determinado artículo, de un capítulo o de todo el proyecto. Se presenta por escrito y su aprobación requiere una votación a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas.
Gracias por seguir con nosotros en Cuarto Intermedio. Seguimos conversando con el congresista Omar Chejade. Congresista, esta protesta que va a presentar el Perú es una respuesta de carácter político, ¿correcto? ¿Es conveniente que se hagan este tipo de respuestas cuando se trata más bien de una acción jurídica? Sí, porque nosotros cuando trabajamos, te pongo un ejemplo, en la Procuraduría Anticorrupción, caso Fujimori y Montesinos, si bien es cierto, los temas eran jurídicos, judiciales, pero tenían un basamento político, innegable. Para ponerte un caso, cuando se habla mucho del tema de extradición, quien diga que las extradiciones son 100% jurídicas están equivocados. Tienen un basamento jurídico, pero evidentemente hay casos políticos, sobre todo cuando se tratan de extraditar a exministros, a expresidentes de la República, o autoridades políticas o públicas que han tenido un cargo de confianza. Y cuando se habla de temas que lamentablemente ha sufrido el país, como por parte de Sendero Luminoso, el MRTA, o de grupos violentistas en Colombia, como por ejemplo el M-19 o las FARC, por ponerte algunos casos, o los Tupamaros en Uruguay, evidentemente de por medio hay temas políticos. Son organizaciones sanguinarias que cometen crímenes comunes que están tipificados en el Código Penal, pero que definitivamente hay un basamento también político, ideológico en el asunto. No podemos negarlo. Y ante eso, si bien es cierto, hay los estamentos jurídicos constitucionales, pero también el derecho constitucional es político per se. Eso es el derecho político por excelencia, el derecho constitucional. ¿Quién lo ejerce? Lo ejerce el Estado peruano. ¿A través de quién? A través de sus gobiernos. Y por lo tanto, las respuestas políticas con basamentos jurídicos están perfectamente legitimadas, Jorge. ¿Pese a tratarse de un organismo supranacional? Pese a tratarse de un organismo supranacional, porque el Estado peruano no puede estar indefenso. Y el primer asesor jurídico del presidente de la República es el ministro de Justicia, y es el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, el Estado peruano no puede estar en una condición de desvalido, y creo que la respuesta política jurídica, digamos, al mismo tiempo, por parte del Ministerio de Justicia ha sido la correcta, guardando la calma, ¿no? Porque yo como congresista te podría asustar y te podría decir, oye Jorge, ¿sabes qué? Me parece que la comisión va a resolver o informar a favor de los demandantes terroristas y la Corte Interamericana va a anular las sentencias y va a haber una anarquía jurídica a favor de los terrorismos o el senderismo. Creo que eso no va a suceder. Por eso digo, hay que guardar la calma. Pero justo cuando habla de calma, pienso en las declaraciones del propio ministro, que está realmente indignado y ha usado términos como agraviante, despropósito, y por enumerar algunos, nada más. Comprendo su molestia. Él es el primer actor en este momento en el que lidera la defensa del Estado peruano. Evidentemente él tiene una gama de procuradores, asesores jurídicos en el Ministerio de Justicia. Pero yo te hablo como congresista, no como ministro de Justicia. Y como congresista te debo de decir que la experiencia mediana, de alguna manera, que tenemos, que hemos litigado en temas judiciales a nivel interno y a nivel internacional en temas de extradición, como el caso de Sergio Fujimori, de manera exitosa, nos dice que la prognosis, es el pronóstico jurídico, político que podemos tener, creo que va a ser bueno. El Estado peruano está haciendo denodados esfuerzos para que eso suceda. Y creo yo que las demandas insólitas, indignantes, como ha dicho el ministro, por parte de los condenados, de los condenados por de Sendero Luminoso por el Poder Judicial peruano, en proceso judicial, repito, justo, garantista, no va a prosperar, y creo que el Estado peruano finalmente va a ganar una vez más contra los delincuentes terroristas. Aprovechando su experiencia precisamente en estos temas, se ha señalado que esta protesta no es parte del proceso que se va a ver en la Corte. ¿Cuál es el camino exacto? ¿Cuáles son los procedimientos que tienen entre la Comisión y luego la Corte? Entiendo que van a haber, hay una demanda por escrito, luego la Comisión llama a los informes orales, a los alegatos orales. ¿A quiénes llama? A los demandantes, que seguramente se entrarán en determinados organismos que siempre hay de derechos humanos respetables, por supuesto, o abogados particulares que van a tener que viajar y van a tener que ser escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego también el Estado peruano informará, ¿cierto? Porque el Estado peruano es el demandado. Exacto. Y hay obviamente los procuradores del Ministerio de Justicia que evidentemente van a estar presentes, y también del Poder Judicial. O sea, va el procurador del Ministerio de Justicia, pero también va el procurador del Poder Judicial. Ellos viajan a defender al Estado. Ellos viajan a defender al Estado peruano. Así es.
Y luego de Y eso... luego de eso ya viene una evaluación y viene un informe por parte de la comisión, que espero que sea declarando improcedente la demanda y archivándola, ¿no es cierto? Para que esto no vaya a la Corte Interamericana. Ahora, hablamos de 63 terroristas, 59 casos, que no es poca cosa, realmente Sí, no, en el no plano es agua de internacional. malva, digamos, ¿no? Exacto, en el plano internacional, como conversábamos en el bloque anterior, quizás nos pone una imagen como que no hemos estado haciendo bien las cosas en materia judicial. ¿Por qué tendríamos que estar siempre en estos episodios que cada cierto tiempo en el país nos ponen en esa discusión bizantina quizás de si nos retiramos o no? Primero hay que decir que esto es parte de una astucia, de un ardid de Sendero Luminoso, ¿no? Que se quieren reagrupar los acuerdistas de Abimael Guzmán o los de Feliciano que están en contra del proceso del acuerdo de paz, en fin, ¿no? Ahí hay una serie de aristas, digamos, políticas que habría que analizar, de quienes están a favor y en contra de los disidentes o la parte del cisma de Sendero Luminoso, o la mayoría que quiere reagruparse mediante una fachada civil política y participar en política, lo cual es inadmisible, ¿no es cierto?, luego del daño que han causado. Eso hay que tomarlo como base. Punto uno. Punto dos. Creo yo, Jorge, que estamos pagando lamentablemente las consecuencias que hubo en la década del 90, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, el primer causante, no voy a hablar de la guerra interna, sino voy a hablar de estos delincuentes terroristas que le declararon la guerra más bien al país, al Perú, cuando no estábamos preparados en la década del 80, comienzo del 80 y se hablaba de avigeos, ¿te acordarás? Cuando hubo la transición entre la Fuerza Armada, los 12 años de dictadura militar y el retorno de la democracia del año 80, no estábamos preparados y evidentemente también hubo excesos por parte del Estado peruano, que han sido reconocidos incluso en el informe de la Comisión de la Verdad. Sí, claro. Y eso no podemos taparlo. Y ha habido también excesos de las Fuerzas Armadas y también excesos de algunos políticos que están el día de hoy, digamos, presos o condenados por delitos de derechos humanos o de lesa humanidad o delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, en el caso de Fujimori, por ejemplo, que es por primera vez que un presidente en el mundo, presidente democrático, que después se volvió autárquico, digamos, se lo extraditó primero con éxito y luego se lo condenó. Esas violaciones que hubo lamentablemente a debidos procesos convirtieron en algunos casos algunos diablos en supuestos ángeles, presuntos ángeles, ¿no es cierto? Y de eso estamos nosotros pagando factura, de esos 8 años lamentables de interregno democrático que hubo, interregno dictatorial en todo caso que hubo a partir del 5 de abril del año 92. Esta es mi opinión personal, no quiero comprometer a nadie, ni al gobierno, ni a mi partido, ni a mi bancada. He estudiado bastante el caso, lo he dilucidado, lo he trabajado mucho en la Procuraduría Anticorrupción, cuando trabajamos incluso el tema de la extradición sobre Fujimori, de una serie de políticas de guerra sucia que hubo también, como no, comparadas a lo que hubo, por ejemplo, en la Argentina de Videla, de Macera, de la trilogía y la Junta Militar Argentina. Y creo yo que esas guerras no convencionales, digamos, que se hablaba, o guerras de baja intensidad, que fueron trasladadas en ese estudio de la Escuela de las Américas, en la que Montesinos, Guamán Azcurra y este señor que participaron, digamos, Martín Rivas, ¿no es cierto?, que participaron en las Escuelas de las Américas, llevaron esta ideología de baja intensidad a determinados gobiernos para combatir las ideologías izquierdistas o comunistas de extrema izquierda, digamos, que eligieron las armas. Todo eso hizo de alguna manera que esto repercutiera en determinado momento en la CIDH, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y anulara ciertas sentencias por vulneración en el debido proceso de derechos fundamentales. Muy bien, esto fue subsanado ya con el retorno a la democracia a partir del año 2001, con Paniagua, en la época del gobierno de Toledo, Alan García y el presidente Ollanta. Por lo tanto, ya no hay motivo para que unos sinvergüenzas que delinquieron, que mataron, que robaron, que destruyeron al país, que saquearon el país, bombardeando con coche bombas y con asesinatos selectivos, como estos delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y la MRTA, interpongan nuevamente una demanda ante la Corte Interamericana o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo yo que lo que están buscando es una indemnización, un tema crematístico, un tema de dinero, porque no se explica, te vuelvo a repetir y les explico a los amigos de Cuarto Intermedio, el canal de Congreso y Canal 7, que
cuando ya están por cumplirse, en la mayor parte de casos de los 59 o 63 demandantes, las condenas de 15, 20 o 25 años, vuelvan a demandar, cuando están ya por salir libres, muchos, no digo todos, muchos de ellos, para que nuevamente se les vuelva a abrir proceso o declarar nulo su proceso anterior. Esto no tiene otra motivación que es el tema crematístico. Correcto, el tema de dinero, ¿no? Nos ha quedado clara su posición entonces y esperamos realmente que la protesta que presente nuestro país, pese a que no es parte del proceso, tenga la firmeza y que represente. La va a tener Jorge, y creo que el gobierno, el presidente Ollanta está actuando bien a través del ministro de Justicia Ariancén, porque no se puede permitir ni tolerar que delincuentes terroristas que han saqueado, que han violado derechos humanos, que han matado, que han ultrajado al país, puedan nuevamente beneficiarse con temas crematísticos o con sentencias que han sido bien germinadas y procesadas por un poder judicial democrático. Correcto, congresista, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuarto Intermedio y esperamos tenerlo nuevamente por aquí para conversar de estos temas. Jorge, encantado. Ha sido un placer, congresista. Nosotros nos despedimos. Yo soy Jorge Álvarez. Hasta una próxima oportunidad. Congresista, cuando quiere un poco distanciarse de la actividad parlamentaria, ¿qué es lo que suele hacer? Suelo escuchar música, suelo de alguna manera poner varios CDs de a veces música clásica, música romántica, boleros, algunas baladas. En el colegio era arquero de la selección, en el Champañá del Maristas, pero cuando terminé el colegio me volví delantero. Es un cambio dramático de posición. Sí, me volví delantero. Y empecé a jugar en equipos, no sé si decir de liga, o de barrio, distrital, ¿no? Jugué, me acuerdo, en Unión Española, en un equipo de la colonia española, que tenía residentes en el Perú en los años 80, fines del 80, cuando terminé el colegio. Y bueno, soy hincha de la U y, como te decía, fuera de cámara, soy del Real Madrid, ¿no? Acá los aliancistas del Switcher se están quejando, dice que eso no va a salir. Jorge, un placer. Gracias.